tenemos algunos volantitos de Operación Andrés. Estemos orando por nuestros seres queridos, nuestros seres amados, amigos, familiares, compañeros de trabajo, y lea las instrucciones de estos. Aquí nos piden que oremos 1 minuto por cruzadas internacionales, 1 minuto, ¿verdad?, por todos aquellos que están realizando cruzadas en todas partes. Oremos por el comité, tanto internacional como el comité local. Aquí también tenemos un comité local formado por los pastores que estamos siendo parte de esta cruzada que vamos a tener en diciembre. Estemos orando por cada iglesia. Al principio teníamos 15 y ahorita ya solamente somos 8, ¿verdad?, que estamos trabajando. Así es que dije aquel día, se nos rajaron 7, pero bueno, recuerden que la lucha siempre es intensa. Y estemos orando también, ¿verdad?, por cada uno. Dice 1 minuto por los líderes de tu iglesia y los líderes de este proyecto evangelístico, y 1 minuto por cada uno de los 10 personas que has agregado a tu lista, y las estamos acomodando aquí para tomar un tiempo y estar orando por ellos en cada servicio. Así es que hay una gran cantidad. Si oráramos 1 minuto por cada uno, ¿verdad?, entonces nos llevaríamos acá bastante mucho tiempo. Entonces, pero esto es para considerarlo. Yo sé que ustedes están orando por cada uno de ellos, y esto es diario, ¿ok? Así es que vamos a ver respuesta del Señor. ¿Cuántos quieren tener respuestas del Señor? Estaba leyendo ahí en Apocalipsis, no sé si fue ayer o esta mañana, y me gustó esta porción que dice aquí. A ver si la encuentro rápido. Dice en Apocalipsis 14:15, por ahí andaba cerca, dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mire lo que le dijo. Dice: mete tu hoz y ciega. ¿Sabe cuál es la hoz? Es la herramienta que usan algunos países, que es un estilo como de cuchillo, ¿verdad?, que tiene curva y es muy filoso. Y es ahí donde cortan el trigo por manojos. A eso se le llama hoz. Dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Yo creo que esa palabra pues es palabra presente para nosotros. El Señor nos mandó a predicar su palabra, y donde quiera que estemos necesitamos, debe ser una necesidad de nosotros. Amén. Bien, en esta mañana no es de eso de que voy a hablar. Vamos a hablar de la sangre, que es vida de la carne. Sangre, vida de la carne. Y vamos a aprender un poco de biología en esta mañana. Yo también estuve estudiando para poder saber lo que voy a decir. Levítico 17, versos 10 y 11. Levíticos capítulo 17, versos 10 y 11. y 11. Ya estamos ahí. Levítico 17, 10 y 11 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Voy a repetir el verso 11 porque eso trata directamente, ¿verdad?, del alma, de la vida de la persona, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amado Señor, suplico me des palabras en esta mañana, para mi corazón, para el alma y el corazón de cada uno de mis hermanos. Habla nuestra vida, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, fortalecidos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Cuántos de ustedes han comido sangre? Bueno, la moronga, la morcilla, o no sé cómo le llaman, ¿verdad? En otros lados, que es una comida hecha de la sangre del animal. Puede ser de res, puede ser de puerco, sabe más sabrosa la de puerco. Y siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de que no debemos comer sangre, porque la Biblia habla de ello, siempre está la duda, la pregunta, ¿verdad? Si sigue comiendo todavía morcilla o moronga, como le llaman en otros lados, ¿verdad? ¿Soy pecador? ¿Estoy pecando con ello? Bueno. Para que quede libre de ello, le voy a adelantar poquito. El Señor Jesucristo dijo que no es lo que entra lo que contamina al hombre. Amén. Eso nos hace libres. Entonces dice usted, ¿puedo seguir comiendo moronga? Sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Y luego dice el apóstol Pablo, más adelante dice también que nada es de desecharse si se come con acción de gracia. Y esto era cuando hablaba acerca de la carne que iba y se compraba en aquel tiempo a los corintios, en toda aquella región, que la mayoría, o más bien toda la gente que sacrificaba animales o que mataba animales aún para vender la carne, el animal primero era sacrificado a un ídolo, a un dios. Y es por esa razón que llegó el momento en que la iglesia se encontró en una situación difícil de que o comían carne o no comían carne, por esas razones, ¿verdad? Porque estaban contaminadas con una adoración a los ídolos. Y entonces el apóstol Pablo dice que nadie te juzgue por comida, bebida o por las señales, ¿verdad? Por los días de luna, etcétera. Dice porque el Señor Jesucristo, pues, Él vino y nos limpió. Y que la circuncisión, ¿verdad? Hablando de la ley también, dice que la circuncisión en nada aprovecha. Pues Jesucristo nos hizo libre de la esclavitud. Ya no hay circuncisión que valga o incircuncisión. Dice, la que vale es la circuncisión del corazón. Si has creído y has aceptado a Jesucristo como tu Redentor, el que compró tu vida por su sangre, tú eres libre. Por eso dice el apóstol Pablo, que nadie te juzgue por ello. Dice, pero si a tu hermano le hace daño que comas carne, dice, mejor que no comas carne por conciencia de él, ¿verdad? Pero bueno, cuando comemos carne, ¿verdad? No comemos, bueno, o invitamos o comemos todos. Y entonces, pero esa era la razón por la idolatría. Y aquí en el capítulo 17 de Levítico, si leemos todo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, escuche bien. Cualquiera que fuera a matar un animal y fuera a degollarlo, fuera o dentro del campamento de Israel, dice, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, dice, será culpado de sangre. Dice, el tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Aún si mataba un animal, mire, dentro o fuera, pero que no hubiera traído, que no lo hubiera ofrendado a Dios, era considerado como un homicidio. Aunque no hay ninguna, ¿verdad? O sea, dice usted, un animal, fuera de una persona, pues todavía, pero es un animal. Pero sigue diciendo la Escritura. A fin de que traigan, dice, los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Ahora entendemos. Mire, ¿por qué razón Dios no permitía que el pueblo derramara sangre fuera del tabernáculo, fuera del altar, aunque no fuera presentado primeramente a Dios? La razón era porque muchas naciones, muchos pueblos y algunos pudieron haberse encontrado
sacrificando a otros dioses o a otros ídolos. Y esto es lo que Dios estaba tratando de evitar. Ahí en el verso 7 lo dice, y nunca más, dice, sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras de los cuales, dice, han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Esto aplica todavía hasta hoy en día para todos aquellos que viven bajo la ley. 8. Le dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocaustos o sacrificios y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, porque será considerado como que lo ofreció a alguien más y no a Dios. Y ahí en los versos, ¿verdad?, donde comenzamos, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok. Dentro de los sacrificios que los paganos hacían, ellos también tenían como ritual beberse la sangre, porque consideraban que bebiéndose la sangre del animal ellos podían tener esa fortaleza, tener la fuerza del animal, ser más fuertes. Algunos también, ¿verdad?, consideraban que a través de ello tenían una cercanía con su ídolo, con su Dios. Vamos a aprender biología esta mañana. ¿Cuántos doctores hay aquí? Enfermeras. Es que si digo algo que no está correcto, ¿verdad?, me voy a avergonzar yo. Pero si alguien sabe mejor, ¿verdad?, me corrige, porque yo no soy experto en esto. Pero vamos a aprender algo, ¿verdad? Mr. Google también es a veces ayuda. Y encontré que la sangre es un tejido líquido. Yo no sabía que era un tejido, para empezar. Pero según los expertos dicen que es un tejido líquido que recorre el organismo, y esto lo hace a través de los vasos sanguíneos, que hay de diferentes tamaños. Los vasos sanguíneos, imagínese, usted se pica o se astilla, ¿verdad?, por muy pequeño que sea la herida y por poca profundidad que tenga, empieza a salírsenos la vida. ¿Se acuerdan cuando se cortaba y le decían, se te va a salir la vida por ahí? Pues en realidad es, el término que están usando es correcto. Date cuenta, ¡ah!, se te va a salir la vida. Pues sí, se le está saliendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vida del cuerpo está en la sangre, y se le sale la sangre, le está saliendo la vida. Cuando Jesucristo dice que Él da su vida por nosotros, es que dio su sangre inocente, ¿verdad? Sin pecado. Y entonces, la sangre, lo que hace en nuestro cuerpo es transportar las células a todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Tenemos muchos órganos, tenemos un cerebro, tenemos todos los miembros que están conectados por las coyunturas unos con otros, y los vasos sanguíneos que van a través de todo nuestro cuerpo. Y lo que hace la sangre es un medio de transporte por donde corren todas las células, todos los elementos necesarios, proteínas, todo lo que el cuerpo necesita. La cantidad de sangre que tiene un cuerpo, todo esto depende de la edad de la persona, del peso de la persona, del sexo de la persona y también de la altura de la persona. Yo tengo poquito, ¿ok? Dicen, ¿verdad?, los que saben que es más o menos una doceava parte por cada kilo que el hombre tiene. Por ejemplo, estaba sacando los cálculos, ¿verdad? Una persona que pesa unas 70 kilos, creo que eso yo, tiene alrededor de casi 6 litros de sangre, que sería 1,5 galones. Es bastante sangre, ¿verdad? Y entre más grande la persona, su volumen, su peso, ¿verdad?, tiene más sangre. Entonces es un porcentaje que varía de acuerdo al peso, la estatura, el sexo, ¿verdad?, y la edad de la persona. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad?,
que un adulto tiene entre 4, 5 o 6 litros de sangre. Ahora, ¿cuál es la función de la sangre? Dijimos que es el transporte, ¿verdad?, de las células, de los glóbulos blancos y rojos, plaquetas, plasma, todo a través de nuestro cuerpo. Además, se encarga de dar oxígeno a todos los tejidos que componen el cuerpo. Coagulan la sangre ante heridas o sangrados, son defensas ante posibles infecciones. Esto se da debido a la presencia de distintos tipos de células y factores de coagulación. Todo eso, ¿verdad?, está dentro de nuestro cuerpo. Y cuando leemos con detalle situaciones como estas que vamos aprendiendo, que yo creo que en el tiempo del Señor Jesucristo a lo mejor no conocían toda esta información, o más antes en el tiempo del pueblo allá en Egipto o en el desierto, que no tenían estos datos. Sin embargo, Dios sabía por qué les estaba diciendo todo ello, y ahora nosotros podemos tener un conocimiento quizás más desarrollado, más amplio de todas estas cosas. Y sabe que cuando el salmista dice que nosotros tenemos, dice, Él te llena de favores y de beneficios. Wow. Y cuando yo empiezo a ver que tenemos plaquetas y que tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos, y en cantidades enormes, hermanos, me imagino a un ejército tan grande dentro de nosotros peleando contra infecciones, contra virus, contra bacterias. Si pudiéramos ver solamente por un momento de todas las bacterias de las que estamos rodeados, yo creo que no quisiéramos ni respirar, ni abrir la boca, ni bostezar, ni... ¿Qué dije bostezar? Bostezar. Evitaríamos las comidas en la calle. No sé, nos haríamos tan piquis que a lo mejor hasta íbamos a adelgazar demasiado. No íbamos a querer comer, íbamos a andar medio morados por no querer respirar, por todo lo que hay en el ambiente. Ahí vamos a aguantar la respiración. Pero la sangre, mire qué función tan enorme hace. Entonces dijimos que se encarga, ¿verdad?, de todas esas cosas, de traer defensas, coagular la sangre. Esto se ha debido a la presencia, dice, de distintos tipos de células y factores de coagulación. Ok, es la médula ósea la que se encarga de fabricar las células que forman la sangre. La sangre no se puede reproducir fuera del cuerpo. Si no, el hombre ya hubiera descubierto, ya hubiera hecho vida. Ahora ya están usando la mente, ¿cómo le llaman? Artificial, la inteligencia artificial. Estaba escuchando aquel día que un día, o en alguna iglesia, en una iglesia estaban escuchando estaba dirigiendo una mente inteligente, que le decía, pónganse de pie, vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Y de esas cosas. Estamos llegando a esos tiempos donde los robots nos van a superar. Y usted que dice, es una aberración eso, porque no tienen alma. Tienen inteligencia, pero es artificial. Alguien que predique y es una computadora. Y entonces la médula ósea se encarga de fabricar las células que forman la sangre. Y es el único lugar donde se puede reproducir la sangre. La hace durante toda la vida, ya que las células sanguíneas tienen un periodo de vida. Eso tampoco yo lo sabía. Son cosas que vamos aprendiendo. Ahora, ¿de qué está compuesta la sangre? La sangre tiene una variada composición. Tiene glóbulos rojos. Son las células que tienen más presencia en el cuerpo. Escuche bien. Dice que aproximadamente puede haber entre 4.500.000 a 5.500.000, dice, células de estas por milímetro cúbico de sangre. ¿Cuánto es un milímetro? ¿Tiene usted idea de cuánto es un milímetro? Es algo tan diminuto, tan pequeño, una medida tan pequeña. Dice, y estas son las que le dan el color rojo. También escuché hace tiempo, ¿verdad?, que la sangre en realidad no es roja, que la sangre es azul. Yo tengo sangre azul. Usted también. ¿Verdad que cuando se habla del príncipe, dice, oh, tu príncipe azul, de sangre real, de sangre azul, ¿no? Todos tenemos sangre azul.
Solamente que dicen que la sangre inmediatamente que sale del cuerpo y en su contacto con el aire exterior, ¿verdad? El oxígeno, dicen que se torna en rojo. Pero esto es inmediatamente. Pero que en realidad el color de la sangre es azul, dicen algunos. Por eso usted se mira las venas, los que, ¿verdad?, se alcanzan a ver, y como a veces se miran verdes. Pero es por el color azul y bueno, tiene que ver también con la pigmentación del color de nuestra piel. Y entonces dijimos, ¿verdad?, que son muchas unidades, de entre 4.500.000 a 5.500.000, dice, por milímetro cúbico de sangre. Ahora tienen una vida de 120 días y transportan oxígeno de los pulmones a los tejidos. Todo eso hace la sangre. 120 días, 40, ¿qué son? 4 meses. Entonces, los glóbulos blancos, dice que la cantidad presente es menor. Los blancos dice que son solamente entre 6.000 y 8.000 por milímetro cúbico de sangre. Su función es defender al organismo de infecciones. O sea, tienen del por qué. Y también dice que hay 3 tipos. Bueno, aparte de los macrófagos, yo creo que la sangre también, ¿verdad? Cuando le dicen, ¿qué tipo de sangre eres? ¿Ah? Ahorita usted está tratando de recordar. A veces yo me confundo y digo, soy O negativo, porque soy muy negativo a veces. Pero soy O positivo. Hay quienes son A positivo o A negativo, quienes son B negativo, B positivo o AB. Y hay otros, creo que ORH, y hay, bueno, ¿verdad? Hay O negativo también. Entonces están los macrófagos. Dice que estos encierran y destruyen a las bacterias. Es un ejército dentro de nosotros. Entra una bacteria, por ejemplo, ahorita dentro de su organismo, mis hermanos, se está llevando a cabo una guerra, una lucha. ¿Por qué? Porque hay bacterias, porque hay virus, porque hay todo, y todo eso está. Se da cuenta en el tiempo de primavera, cuando llegamos a esta área, o quizás ahí en su casa hay árboles, hay mucho polen. ¿Y qué pasa? Sus ojos empiezan a llorar, tiene raspera aquí en la garganta y cosas así, ¿verdad? Y hay una reacción en su cuerpo. Pero hay un ejército dentro de usted que está combatiendo, y a veces no es lo suficiente o está bajo en las defensas. A lo mejor sus glóbulos blancos están bajos o ya se desgastaron, ya se cansaron de pelear, ¿verdad? Y hay que producir más. ¿Cómo? Comiendo naranja, limón, ¿verdad? Y es por eso que usted le ayuda ahí con un tecito de esto, un tecito del otro, que le ayuda a combatir aquellas, ¿verdad? Para que este ejército otra vez se fortalezca. Esos beneficios, ¿quién los puso ahí? Dios. ¿Me entiende? Entonces, todo esto es maravilloso cuando usted está aprendiendo, ¿verdad? Y es impresionante todo lo que Dios hace. Ahora dice los linfocitos, palabras que... ¿Y eso con qué se come? Los linfocitos. Dice que estos crean los anticuerpos y atacan al virus, ¿verdad? Algunos tenemos o tienen, ¿verdad? Que esos ejércitos están ahí desesperados. No ha llegado ningún virus, pero acá estamos, ¿verdad? Dispuestos. Están también los granulocitos. Granulocitos. Estos términos, me acuerdo de los jebuseos, los jerjeseos y todos aquellos, ¿verdad? Que los ejércitos que venían en contra del pueblo de Israel. Entonces, dice que estos atacan a la bacteria en primer lugar. El plasma está compuesto de un 90% de agua y tiene un color amarillo, y en el 10% restante dice que pueden haber glúcidos, proteínas, hormonas, lípidos, etcétera. Todo lo que nuestro cuerpo va a necesitar en proteínas, ¿verdad? Y las plaquetas, dice que estas tapan las heridas, se agrupan, se pegan a la pared vascular. Dice, por milímetro cúbico de sangre pueden encontrarse entre 150.000 y 400.000, y luego despiden sustancias químicas encargadas de provocar la coagulación. Bueno, yo recuerdo que en algunas ocasiones, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por alguna herida, ¿verdad? Han tenido una herida y esa herida a veces produce una infección.
Y en esa infección han encontrado, ¿verdad?, que cuando por fin esa infección es combatida, muchas veces, bueno, a lo mejor no suena muy bien, ¿verdad? Suena un poco asqueroso cuando sale toda esa infección, la pus que le llaman, ¿verdad? Sale descompuesto, esos líquidos descompuestos. Pero a mí me ha tocado a veces sacar, ¿verdad?, la telita. Es como una telita que está cubierta, que envuelve toda esa infección, y cuando sale eso queda hasta como un espacio ahí, que claro, luego, ¿verdad?, las células se encargan de rellenar ese vacío. O sea, en el cuerpo sigue trabajando. ¡Qué impresionante! ¿Ha visto usted películas de esas de ficción donde le meten el balazo a uno, ¡pum!, acá, ¿verdad?, y de repente se cierra otra vez la herida, así inmediatamente? ¿Ha visto eso? Y dice usted, ciencia ficción. Pues en la vida real, mis hermanos, Dios repara nuestro cuerpo. ¿Con qué? Con todo el ejército que tiene dentro de nosotros. Nuestros tejidos son reconstruidos. Y a veces, ¿verdad?, solamente quedan las cicatrices de ello, y a veces se pueden borrar. Porque yo creo que ahí hace falta también, ¿verdad?, parte de las... para la pigmentación, para que se vuelva a hacer otra vez igual como estaba antes. Pero bueno, por lo menos por dentro todo sana, todo sella, Dios vuelve a reconstruir todo ello a través de todo lo que ha puesto dentro de nosotros. ¿Ok? Hasta aquí nuestra lección de biología. ¿Aprendimos algo? Es maravilloso lo que Dios nos hace. Y esto es solamente hablando de la sangre, ¿ok? Si no tuviéramos la cantidad necesaria de sangre que necesitamos, ¿qué pasaría? Nuestro cuerpo no funciona, ¿verdad? Es como si el carro se queda sin aceite. Tiene el carro, ¿verdad?, en la parte de abajo de su motor tiene una especie de olla, o nosotros lo conocemos como ¿cómo lo conocemos? Cárter. Ahí está. Y luego hay algo que lo recoge de ahí, el aceite, y lo lleva hacia arriba del motor, y hace que tenga, ¿verdad?, para evitar la fricción entre fierro y fierro. Eso es lo que hace que el motor ayude a trabajar. Claro, es un conjunto de todo lo demás. Pero si el motor no tiene aceite, se va a romper. Si no hay suficiente sangre en nuestro cuerpo, la bomba que tenemos aquí, llamada corazón, no va a funcionar. Tampoco, no va a funcionar, no va a tener la presión suficiente. Entonces, la sangre es la vida en el cuerpo. La sangre es lo que no puede entrar al reino de Dios. Un cuerpo sin sangre se muere. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo implicó dar su vida por la de nosotros. Fue vida por vida. Sin sangre no hay expiación. Esta es la declaración más clara de la necesidad de la sangre en lo que se refiere a las ofrendas de sacrificio. La vida está en la sangre, y la vida y la sangre fueron dadas dice, yo les he dado esto, dijo el Señor, ahí donde estábamos leyendo, ¿verdad?, en Levítico 17. Me perdí aquí, ahorita lo encontramos, donde dice que Él las ha dado para que nosotros, para que tuviéramos nuestros pecados fueran cubiertos. Ya la encontraré. Dice, porque habiendo anunciado Moisés, ahorita voy a ir a esa escritura, la vida y la sangre, dice, fueron dadas sobre el altar con el propósito específico de expiar los pecados y de reconciliarse con Dios. No hay expiación aparte del derramamiento de sangre o de la entrega de la vida. Esta ordenanza se realiza con el nuevo pacto. Hermanos, para el perdón de los pecados era necesario que la sangre fuera rociada.
Para el pueblo de Israel siempre eso representó que su desobediencia, su pecado había ocasionado muerte, había causado muerte, había traído muerte como consecuencia. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿sabe qué? Ellos trataron de cubrir su pecado, pero eso no les quitó la vergüenza, todavía siguieron escondiéndose. Y fue necesario que Dios, dice que les confeccionó unas túnicas de pieles de animales. Entonces, ¿qué hubo ahí? Sacrificio. Nunca antes había muerto nada en el huerto, pero el pecado del hombre trajo como consecuencia muerte. Y entonces esto para el pueblo de Israel, cada vez que ellos tenían que sacrificar un animal, tenían que traerlo a los sacerdotes, que eran los únicos que podían, ¿verdad?, presentar las ofrendas delante de Dios. Entonces dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, no había perdón de pecados. Ahora déjeme decirle una cosa. Vamos a ejemplos más prácticos. Por ejemplo, yo sé que ahora si su ropa blanca se mancha de, vamos a decir, de sangre, es difícil de sacarla, ¿no? Es difícil de extraer esa mancha y que quede la ropa otra vez como antes. Y usted va y usa a lo mejor cloro, o lo que ha escuchado por ahí, un jabón especial, etcétera. Y es muy difícil. Es muy difícil. Y muchas veces a lo mejor solamente va a decir, a lo mejor pintándolo otra vez, ¿verdad? Se le quita eso. Hay algunas manchas que son tan difíciles de quitar que solamente hay productos especiales. El pecado en nuestra vida, lo único que podía quitarlo era, o es, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que cuando su ropa se mancha de aceite o de grasa, verdad que usted no solamente lo mete en el agua y ya? No. Y a veces podrá usar algún detergente bueno y todavía la grasa difícil de irse. Tiene que usar un líquido especial, ¿verdad? Yo no sé cómo le hace mi esposa, pero a veces me saca la mancha de grasa. El pecado solamente puede ser borrado con la sangre de Jesucristo, con ninguna otra cosa. Aún el mismo profeta Isaías dijo que las obras más buenas nuestras, más justas, la mejor que se le ocurra o que usted pueda hacer, dice que todavía siguen siendo como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea que las obras que nosotros hagamos por limpiar nuestra maldad, nuestra conciencia, nuestra desobediencia delante de Dios, que diga, ay, me aventé una mentira, pero este día voy a servir como nunca, ¿verdad? Recibiendo a la gente, o cantando, o dando una ofrenda, o dando un diezmo. Eso no limpia tu pecado. Lo único que borra tu pecado, dice que es, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano leía ahí ¿qué era? Miqueas 7, ¿verdad? Creo que es el verso 19, donde dice que Él sepulta todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, en el fondo del mar. Y entonces no hay expiación aparte del derramamiento de sangre o de la entrega de la vida, y esta ordenanza se reafirma con el nuevo pacto. El escritor de Hebreos en el capítulo 9, verso 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, dice que roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, el nuevo pacto en la sangre de Cristo cumplió los requisitos
del antiguo pacto de redención. Yo le doy gracias a Dios, mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes hubiesen deseado nacer en el tiempo cuando estaban allá en Egipto y ver las maravillas que Dios hizo, ¿verdad? Y salir al desierto. ¿Cuántos de ustedes hubiesen querido estar allá? O cuando Dios les habló allá en la montaña, ¿verdad? Y que todos tuvieron temor, tuvieron miedo. Y que baja Moisés, ¿verdad? Con las tablas acá de piedra, donde Dios había escrito con su dedo todos los mandamientos. ¿A cuánto le hubiera gustado vivir en ese tiempo? O vivir, ¿verdad? Mientras la aplicación de la ley con todos los rituales, donde cuando la ley se cumplía, en todo aquello que fallabas a Dios era muerte. Tomabas el nombre de Dios en vano, muerte. Faltabas un día a la casa de Dios, muerte. O sea, por no guardar, ¿verdad?, el día de reposo. Deshonrabas a tu padre, a tu muerte. Matabas, muerte. O sea, la aplicación de la ley. Pero eso, la ley tan rígida y estricta, ¿verdad?, hizo que un pueblo fuera como un ejemplo, fuera correcto, porque en un país donde las leyes son bien estrictas, mis hermanos, la moralidad, los valores, todas esas cosas van a tener, no va a haber tanta criminalidad, tanta violencia, tanto, no. Pero dése cuenta, los lugares donde a veces se pelea porque haya libertades, como en este país, ¿verdad? Vivimos libres, pero tenemos tanta libertad que nuestra sociedad, ahora, en la sociedad donde vivimos, es una sociedad como lo que declara Isaías: labios inmundos, en medio de un pueblo inmundo. Porque donde hay libertad para hacer todo, para ir en contra de Dios, darle la espalda a Dios, hacer pecado, y eso convierte en libertinaje. Entonces, el pueblo de Israel vivió bajo esas leyes, así de estrictas, pero había una esperanza. El nuevo pacto en la sangre de Cristo cumplió los requisitos del antiguo pacto de redención. La sangre de Cristo supera los sacrificios crueles del antiguo pacto y satisface eternamente los requisitos de un Dios santo. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Él lo hizo todo. Él pagó el precio, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces la sangre representa la fuerza vital del alma viviente. Para el pueblo de Israel la sangre estaba estrictamente prohibido, porque en el culto pagano se incorporaba ese ritual, beber sangre. Dicen que en la antigüedad los mejores guerreros, aquellos que demostraban ser el mejor, el número uno, el más fuerte, el más resistente, dicen que era traído ante el emperador. Y cuando lo traían enfrente del emperador, dice que le abrían el pecho, le sacaban el corazón y se lo comían el emperador. O sea que no valía la pena, ¿verdad?, ser el mejor. Pero muchos de ellos se preparaban solamente para poder servir de sacrificio a su emperador. Qué interesante, ¿no? Dice usted, qué loco. Jesucristo se ofreció a sí mismo para que usted y yo pudiéramos tener vida.
Jesús está ofreciendo esa sangre que descansa sobre el altar de Dios para la remisión de sus pecados. Ahora, gracias a Dios que no estamos bajo el antiguo pacto de rituales. Ahora vivimos bajo la gracia. Pero la gracia es ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por su iglesia y nos lleve. Y estamos a punto de que esto se cumpla. Puede ser en nuestra generación o puede ser en la siguiente. Pero estamos viviendo los tiempos antes del fin. Damos gracias a Dios porque no vivimos bajo esos rituales. No sé si mi hermano lo mencionó durante estaba dirigiendo los cánticos, pero en este día todos los cánticos es exaltando lo que Jesucristo hizo. Si se da cuenta, hablamos del Cordero, de la redención, de la limpieza de pecado que solamente viene a través de Él, donde le damos gracias a Dios por Jesús, quien llevó nuestras culpas, y que cada uno de nosotros hemos venido a ser sacerdotes, hechos sacerdotes por Dios. ¿Por qué? En la antigüedad usted tenía que traer sus sacrificios a un hombre, que era el único que podía presentarlo delante de Dios. Pero desde que Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. Quedó descubierto el lugar santísimo. Y ahora usted puede entrar directamente como sacerdote. Cada uno de nosotros somos eso, delante de Dios, para presentar nuestros propios sacrificios. Sacrificios de alabanza. Sacrificios que honren el nombre de nuestro Dios. Aprovechemos la oportunidad para darle gracias a Dios por todo ello. Aprendimos de biología, aprendimos de lo que Dios hizo por nosotros, y en este primer día del mes, siempre como iglesia observamos o acostumbramos recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Digámosle en esta mañana: gracias por dar tu vida por mí. Decía un hombre en su canción: ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Señor, te damos muchas gracias por poner tu vida. Estuviste dispuesto, Señor, a que toda tu sangre saliera de tu cuerpo. Esa sangre que pudo salvarse a sí misma, pero decidiste mejor darla para presentarla en ofrenda al Padre por causa de nosotros y justificarnos a través de ella y presentarnos limpios y justos de toda iniquidad y de toda maldad. En esta mañana, amado Señor, te ofrecemos desde lo profundo de nuestro corazón nuestro eterno agradecimiento, y a través de ello, Señor, porque nos has dado dice tu palabra que somos participantes de una herencia divina. Al habernos dado, Señor, tu reino inconmovible, nos dices que vivamos con agradecimiento, sirviéndote con temor y con toda reverencia. Y es lo que queremos hacer, Señor, en este día: honrarte a través de este memorial, usando estos elementos, Señor, simbólicos de tu cuerpo y de tu sangre, santos, inocentes, sin haber cometido un solo pecado. Y te damos las gracias porque a través de ella nos redimiste, nos compraste, y ahora tenemos el sello, Señor, de que te pertenecemos a ti. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Permítenos tener la libertad para presentarnos delante de ti, Señor, y poder participar de tu mesa. Aunque encontramos que ninguno de nosotros somos dignos, pero es por el Cordero
que fue inmolado, que nos hace dignos al presentarnos justos delante del Padre. Suplicamos la bendición sobre estos elementos. Y Señor, sobre todo, que nos des un corazón limpio, una conciencia limpia, unas manos, Señor, que podamos levantarla a ti en agradecimiento. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.